Bueno, de acuerdo al programa de métodos cuantitativos número 2 de la Universidad de Costa Rica, el curso DN 0110, nos corresponde ver el primer tema que se llama programación lineal. En la programación lineal normal que vimos en métodos 1, nos abocábamos a analizar aspectos, digamos, muy básicos de una estructura de un problema, en el sentido de que teníamos unas variables, que todas las variables eran lineales, ¿verdad? Igual todas las ecuaciones eran lineales. Y teníamos una función objetivo y teníamos ciertas restricciones y unas restricciones de no negatividad. Pero en la vida, la realidad es que no todos los problemas son lineales. Hay algunos que son cuadráticos, hay algunos que tienen metas, hay algunos que eventualmente utilizan la parte binaria, ceros y unos. Entonces, en este segundo tema, vamos a ver lo que es la programación lineal, pero con programación entera, con programación mixta, con programación binaria, por programación por metas y la no lineal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquitico los conceptos. El primero, que es la programación entera, en realidad es un modelo cuya solución óptima tiene sentido solamente si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros. O sea, vamos a ver, cuando ustedes vean un problema y tenemos, por ejemplo, la variable 2x, 3x, 1x, 4x, ya estamos hablando de una programación entera. Cuando ya tiene, por ejemplo, 2,5, 3,5, ya no entraría dentro de esa programación entera. Entonces, veamos las diferencias, ¿verdad? En este caso de la programación entera, todos los valores se van a referir a números enteros, permitiendo incorporar en el modelamiento, en el modelo matemático, algunos aspectos que quedan fuera del alcance de los métodos de la programación lineal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, acá lo que vamos a encontrar es que vamos a tener variables de decisiones con valores enteros. Hay tres tipos de esto de programación entera. El que le llamamos programación entera pura, en donde se requieren que todas las variables tengan valores enteros. Segundo, es una programación entera mixta, en las cuales algunas variables de decisión, aunque no todas, tengan valores enteros. Y en la 3, que es programación entera de 0 y 1, lo que nosotros llamamos una programación binaria, ¿verdad? En donde las soluciones enteras van a ser 0 y 1, ¿verdad? Hay que considerar algo importante, que la solución que nosotros obtenemos en esta programación entera nunca va a generar una utilidad mayor que si utilizamos la programación lineal. Siempre va a ser menor. Siempre va a ser menor. ¿Okay? Entonces, para que ustedes no se extrañen, que en un caso la programación es entera. Va a tener esa condición. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, un ejemplo de programación entera. Dice que Elizabeth Bale es propietaria y gerente general de una empresa que se llama Prince, que ofrece servicios de planeación de bodas en el suroeste de Luisiana. Utiliza una publicidad en radio para promover su negocio. Están disponibles dos tipos de anuncios. Aquellos que se difunden durante las horas de mayor audiencia y los que se transmiten en otras horas. O sea, quiere decir que tenemos una audiencia de mayor audiencia y una de menor audiencia. Estas van a ser las variables. ¿Verdad? Entonces, cada anuncio durante el tiempo de audiencia máxima cuesta 390 y llega a 8,200 personas. Mientras que los anuncios en las horas de mayor audiencia
cuestan 240 cada uno y llegan a 5,000 personas. Billy ha presupuestado 1,800 semanales para la publicidad. Estas son restricciones, ¿verdad? Basada en comentarios de sus clientes, desea tener por lo menos 2 anuncios en horas de máxima audiencia y no más de 6 en horas no pico. Acá, por ejemplo, igual, no más quiere decir que menor igual. Acá, por ejemplo, por lo menos debe ser mayor igual. Y entonces lo que nos dicen es, formule y resuelva el problema como uno de programación entera. Ok, estos son problemas muy sencillos, ¿verdad? Que en la misma están resueltos. El asunto es, el asunto está en que primero hay que hacer el modelo. Pero lo importante en este curso no solamente hacer el modelo, es resolverlo a través de Excel. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que formular muy bien el problema. Si ustedes se brincan una restricción o eventualmente ponen mal la función objetivo o eventualmente utilizan, por ejemplo, programación lineal y no entera, la solución del problema no está correcta. No está correcta, ¿verdad? Entonces, vea cómo se resuelve ese problema. Uno, las variables van a ser, como le dije, X1 le vamos a llamar contratar horas de mayor audiencia. Y entonces X2 van a ser otras horas. ¿Qué teníamos la función objetivo? Que íbamos a maximizar. Si nosotros analizamos, decía que nosotros teníamos una audiencia de 8,200 personas y 5,000 en horas una en menor y en otra en mayor audiencia, ¿verdad? Entonces, acá 8,200 era en mayor audiencia y en menor audiencia eran 5,100. Y estábamos sujetos a que el costo, nosotros tenemos para invertir, ve que es lo que decía, que teníamos para invertir un presupuesto de $1,800 semanales y que cada uno de los anuncios en mayor audiencia cuesta 390 y en menor audiencia o en otras 240. Esos son los programas, depende del rate del programa, así nos va a costar la publicidad. Y teníamos, ok, nosotros teníamos que tenía que ser X1 debería ser mayor que 2 y X2 debe ser menor que 6. Y que había una programación de no negatividad. Ve que aquí pues, se pone XY. XY significa que es X1 y X2. Si ustedes quieren poner X1 y X2 mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que indica eso? Eso tiene que ser positivo. Y aquí la condición que se le agrega es que X1 debe ser enteros, ¿verdad? Enteros. ¿eh? Los resultados no van a poder hacer fraccionarios. ¿okay? Eso es un problema muy sencillo de eventualmente de programación entera. ¿Cómo se resuelve? Bueno, lo vamos a resolver en Excel, normal, como lo hicimos con programación lineal. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes lo meten al QM, el QM le va a tener la programación lineal, no le va a emitir una respuesta en programación entera. Ahora, tenemos otros ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, el mixto, para que vean las diferencias. Ve que esta es una empresa de lácteos que se dedica a la elaboración y ventas de queso Turrialba y queso Montino. Además de la leche entera y la leche descremada, las leches las vende en envases Tetra Brick de 1 litro y los quesos los vende por kilo. Para la elaboración de queso se requieren 5 minutos y 30 segundos de mano de obra. Ve que aquí ya nos está dando una condición que no es entera, de que es 5 minutos y 30 segundos. Por otro lado, dice que por cada kilo de queso Turrialba y 7 minutos de mano de obra por cada kilo de queso Montino. El kilo de queso Turrialba ocupa 9.5 litros de leche, mientras que el kilo de queso Montino ocupa 9 litros de leche. El kilo de queso Turrialba se vende en 1,400 y el kilo de queso Montino se vende en 1,500. Para la pasteurización
se ha determinado que por cada litro se requieren de 45 segundos de mano de obra. El envase de un litro de leche entera se vende en 900 y la leche descremada se vende en 985 el envase. La empresa tiene 5 trabajadores que laboran 8 horas diarias, 6 días a la semana y disponen de 12,000 litros de leche semanales. Determine la mezcla de producción que maximice las utilidades si se deben de fabricar como mínimo 20.5 kilos, 33.7 kilos de queso respectivamente y por lo menos 5,000 cartones de leche entera. Ve que entonces es lo mismo, es exactamente igual, únicamente que en la condición que le vamos a poner es que vamos a tener una cuestión entera, una cuestión entera. Ve que aquí tenemos varias condiciones. Uno, teníamos queso Turrialba a producir o queso Montino a producir. También teníamos la leche, ya sea entera a producir o leche descremada a producir. Cada uno de estas tiene una situación. Me parece que el problema decía maximización. Ajá, que maximice las utilidades, sí. Ahí tenemos, la presentación tiene un problemita. Okay, ahí lo vamos a arreglar cuando lo pongamos en Excel. Okay, tenemos algunos precios ahí de cada uno de esos, cuánto nos cuesta los quesos y cuánto nos cuesta la leche. Y ve que tenemos acá, por ejemplo, algunas condiciones de variables, cuánto tenemos disponible. Ve, por ejemplo, que ustedes tienen que determinar. En algún momento nosotros tenemos en minutos, en algún momento tenemos en horas, entonces tenemos que convertir a una misma unidad, ¿verdad? No puedo poner acá minutos y aquí estar poniendo horas. Todos tienen que estar en la misma sintonía, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Ponerlas de no negatividad y determinar cuáles son las que yo necesito que tengan, por ejemplo, enteros. ¿Qué significa enteros? Por ejemplo, la leche. Yo tengo la leche, el litro que voy a vender va a ser en un solo empaque, por lo tanto, estos deben ser enteros. Entonces, profe, sí, Rich. Profe, es que digamos, si estábamos hablando, o sea, estamos hablando solo de enteros ahorita, porque es como el caso decía mixto, entonces eso es como de los tipos que se dan de enteros, ¿es? Sí, recuérdense que nosotros tenemos 3 tipos de enteros, ¿verdad? ¿Ve que tenemos? Entero puro, entero mixto o enteros de ceros y unos, ¿verdad? Entonces, ok, entonces ahí nada más se tiene que buscar las variables que son enteras. ajá, ahí que son enteros. Indistintamente que sea mixta, que sea binaria, para efectos de solver, ustedes van a tener que manejar los que son enteros, ¿verdad? Eso es lo que tienen que manejar. ¿Está bien? Ok, profe. Veamos, por ejemplo, la programación binaria. Un ejemplito, ¿verdad? Un ejemplito de programación binaria. Dice, se tienen 6 proyectos a realizar el próximo semestre. Así que ya se debe de estar preparando el personal para el inicio de las obras. Los datos económicos de cada proyecto son, bueno, entonces tenemos proyecto La Ganancia, ahí está, tenemos Camino 50,000, Supermercado 60,000, Casa 70,000, Departamento 80,000, Parque 90 y Puente 50. El camino se hace para que se pueda hacer el supermercado. Si el supermercado no se hace, el camino podría hacerse para beneficiar las casas aledañas. De los proyectos camino y departamentos se debe elegir uno como máximo. El proyecto de casas podría hacerse si es que se hace el proyecto de departamentos y o el proyecto de parques. De los 6 proyectos se debe elegir 4. Finalmente, el proyecto de departamentos se puede hacer si es que se hace el proyecto casas y no el proyecto puertas. Ve que tiene una mezcla de combinaciones. Entonces, la intención de esto es que nosotros podamos, bueno, poder ponerlo en una programación binaria que nos sirva para poder manejar esto que lo podamos realizar y podamos resolverlo, ¿verdad? Este lo podemos todavía manejar en una programación no tanto binaria, pero sí que se vea que ya vamos a ir conformando variables con unos y ceros, ¿verdad? Que esa es la intención.
Hay algunas condiciones que después les voy a enseñar por qué en algunos tiene una parte y por qué en la otra tiene otra parte, pero eso lo vamos a ver ya la otra semana cuando empecemos a programarlo en Excel. Pero ve que aquí tengo 6 proyectos, tengo cuánto se maximiza cada uno, qué es lo que sucede, que el proyecto, por ejemplo, del camino, y tenemos el proyecto del supermercado, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos una condición, ¿verdad? Dice que si el supermercado no se hace, el camino podría hacerse para beneficiar las casas aledañas. Entonces, ya uno le empieza a programar, digamos, a modelar de acuerdo a cada uno de esos. Bueno, esto no se logra así tan fácil, ¿verdad? Esto vamos a tener que analizarlo cada uno y después yo les voy a enseñar cómo es que podemos aplicarlo ya en Excel, cómo podemos manejarlo en Excel. Por ahorita es únicamente para que ustedes vayan viendo de qué es o cómo se maneja, que hay que hacer un modelo, ese modelo lo vamos a pasar al Excel y en el Excel vamos a resolverlo, ¿verdad? Vamos a ver ahora la programación por metas. ¿A qué llamamos la programación por metas? Nosotros en la vida real, nosotros buscamos maximizar la utilidad como fin final, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones, esa maximización de la utilidad es tan solo una de las metas, porque nosotros vamos a tener algunos otros objetivos. Y parecería que es contradictorio, ¿verdad? Que nosotros eventualmente, nuestro mundo gira alrededor del dinero, pero en realidad hay proyectos que requieren no solamente eso. Entonces, nosotros podríamos tener como objetivo general maximizar las utilidades, pero también nos interesa, por ejemplo, tener una participación adecuada en el mercado, mantener un pleno empleo, ofrecer una administración ecológica de calidad, minimizar el nivel de ruido de un vecindario, satisfacer otras que no son metas económicas, ¿verdad? Entonces, no solamente nos vamos a abocar al concepto de maximizar, sino que vamos a cumplir algunas metas para que eventualmente el proyecto sea viable, sostenible. Por ejemplo, cuando usted hace una urbanización, ¿qué hace con usted hace solo casas y casas y casas? No, tiene que dejar algún espacio para zonas verdes, tiene que dejar algún espacio para el manejo de todo lo que tenga que ver con ¿cómo se llama? Juegos para deportes, multiusos, canchas de fútbol o playground, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? La programación por metas satisface en comparación con la programación lineal porque lo que va a hacer es tratar de optimizar. Si usted eventualmente cumple las metas, va a ir optimizando ¿cómo se llama? Su proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa optimizar? Significa que vamos a aproximarnos en lo máximo al logro de la meta, ¿verdad? Esa es nuestra intención. La función objetivo en una programación por metas tiene una diferencia entre la programación lineal, básicamente porque ustedes van a tratar de las metas de minimizar todas las desviaciones posibles. Y que eso no lo tiene en la programación lineal. Ve que vamos a introducir algún concepto de variable, principalmente de holgura, que nos permita a nosotros equilibrar el sistema y que nosotros disminuyamos la desviación posible. Esas variables de desviación son iguales a ceros si una meta se logra por completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos, en cada una de las metas, vamos a establecer una estructura de esa meta. ¿A qué llamamos nosotros F y X?
esa va a ser la expresión matemática de la meta. Cualquiera, 5x, un cuarto x, lo que fuera. A esa se le añaden dos variables de desviación, lo que se llama NPI, NI y PI. La primera va a ser un faltante para llegar a la meta y la segunda va a ser un valor. Ok, entonces vamos a ver. Si yo, por ejemplo, tengo que TI, que va a ser la meta y propuesta, va a ser, ¿qué te digo? 100. Y FI da 90. Entonces, esta NI va a asumir a 10. Va a asumir a 10. ¿Qué es lo que pasa? Esa desviación es el faltante para cumplir la meta. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 110 en FI? Yo tengo que pi va a absorber el valor de 10. ¿Para qué? Para que 110 menos 10 me vaya a dar la meta. Entonces, cuando yo voy a estructurar el problema de meta, voy a considerarlo de esta forma. Estas dos variables lo que van a hacer es regular, en un caso, aumentarlo, en algún caso, disminuirlo. Pero la meta debe cumplirse al 100%. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Supóngase que una empresa tiene dos productos. El primer producto le deja 3 colones de ganancia y el segundo producto solo un colón. Y se debe obtener 50 colones de ganancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El primer producto me produce 3. El segundo producto me produce 1. Y esto yo quiero obtener 50. Este N, si este modelo 3 por X1 y 1 por X2 me da menor a 50, N va a absorber ese valor que faltante. Pero si se pasa, este AP va a restarle el valor para que se equilibre. ¿Ok? Entonces, vamos a estructurarlo de esa forma, ¿verdad? ¿Qué es y qué debemos agregarle cuando nosotros tenemos una estructura de programación por meta? Es que las metas deben priorizarse. Entonces, vamos a darle una prioridad. La prioridad, la que es más importante, la 1, y así sucesivamente. Entonces, vamos a priorizar. Esa priorización va a depender de lo que te diga el problema, ¿verdad? En algunos casos, por máxima utilidad, en algunos por una minimización de costos. Ustedes van a ir determinando eso, ¿verdad? La programación por metas, con metas ponderadas, es cuando se utiliza los coeficientes de esa función objetivo para las variables de decisión, de desviación, perdón, incluyen tanto el nivel de prioridad como el peso. Si todas las metas están en el mismo nivel de prioridad, simplemente es utilizar las ponderaciones de los coeficientes de la función objetivo. Bueno, voy a ponerles un ejemplo para que podamos ver en dónde se utiliza eso. Por ejemplo, en cierto país de 20,000 habitantes, se tienen las siguientes bases anuales tributarias. 550 millones por bienes inmuebles, 35 millones por alimentos y medicina, 55 millones por ventas. El consumo anual de gasolina es de 7.5 millones de galones y se tienen las siguientes metas. Dice que yo necesito tener un ingreso por impuestos de 16 millones. Que el impuesto para alimentos y medicinas no exceda el 10% del total de impuestos. Que el impuesto sobre ventas no exceda el 20% de impuestos. Y que el impuesto para gasolina no exceda de 2 centavos por galón. Bueno, ojalá tuviéramos esto aquí en Costa Rica, ¿verdad? No tendríamos el incremento de gasolina que hay, ¿verdad? Entonces, ese problema se utilizaría las siguientes variables. Tendríamos X1, que sería la tasa tributaria de bienes inmuebles.
X2, la tasa tributaria por alimentos y medicinas. La tasa 3, la tasa tributaria por ventas. Y X4, tendríamos el impuesto para gasolina en centavos por galón. ¿Ok? Ve que nosotros teníamos algunas metas. Teníamos unas metas que nosotros teníamos unas metas que era que nosotros queríamos tener ingresos de 16 millones de colones. Es como mínimo, ¿verdad? Puede ser mucho más, ¿verdad? Entonces, teníamos, ¿verdad? ¿Cuánto tendríamos la meta de nosotros? Y teníamos ciertas variables. Entonces, nosotros vamos conformando las variables. Ve que en el caso de impuestos, tenemos el caso del impuesto en alimentos, el impuesto de alimentos y medicina, que no excediera el 10% del total de impuestos. Teníamos también operaciones, bueno, las operaciones ya aquí, despejando todo esto, nos queda una sola operación, ¿verdad? Esta sería, digamos, la primera que nosotros tenemos ahí. Por supuesto que esto hay que agregarle todas las variables que vimos ahora, ¿verdad? Entonces, cuando la segunda, que no excediera el 20%, se conforma, ¿verdad? Haciendo todas las operaciones y tenemos lo del impuesto. Y al final de cuentas, lo que le decía, ¿qué le agregamos a cada una de esas? Bueno, una variable en donde esta va a asumir un valor cuando esto es menor que los 16 millones y esta la va a restar cuando este valor es mayor. Ve que a cada una de esas se le va a agregar los valores N, N1, P1, N2, P2, no van a ser lo mismo. ¿Qué pasaría si ustedes ponen N1 y aquí ponen N1? Y ahí lo que estarían diciendo que el mismo valor que va a absorber este lo va a absorber este. Y esto es mentira, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que conformar primero la ecuación y posteriormente vamos a, ¿cómo se llama? Agregarle las variables de desviación, ¿verdad? Tanto positiva como negativa. ¿Okay? Y entonces, nosotros vamos a ya esto, a plantearlo en Excel para poderlo resolver. Y la última va a ser la programación no lineal. ¿Qué es lo que significa? Que podríamos tener una ecuación cuadrática o una ecuación elevada a la tercera potencia, o tenemos ¿cómo se llama? Una exponencial, ¿verdad? Que podríamos manejar. Entonces, en la vida real, hay muchas situaciones que violan el principio o la suposición de proporcionalidad en la programación lineal, porque no todos los problemas van a estar en cuestión lineal. Algunas de esas contribuciones están en funciones no lineales, ¿verdad? Vean los casos acá, ustedes lo ven, por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, que lo que pasa es que sube, tiene una altura y vuelve a bajar, pues yo podría no considerar como una programación lineal. Bueno, y de igual forma, las ecuaciones de demanda y de oferta, ¿verdad? Que nosotros podríamos ir manejando. ¿Qué sucede con eso? Cuando la programación es no lineal, existen muchos tipos y formas, ¿verdad? Como ahí lo vimos. Algunos pueden tener rendimientos marginales decrecientes, otros pueden tener funciones no lineales en las restricciones, otros eventualmente pueden tener gráficas de ganancias con varias curvas, ¿verdad? Que no necesariamente son lineales. ¿Ok? Entonces, son muchos tipos de problemas, son difíciles de resolver, es bien difícil resolverlos, ¿verdad? Entonces, en este curso nos vamos a centrar en problemas sencillos de programación no lineal. No vamos a utilizar problemas muy complicaditos porque ya ahí tendríamos que utilizar límites, derivadas, integrales y algunas otras cosas que entonces ya entraríamos en otro campo, ¿no? Las características que vamos a tener, que son las mismas restricciones que el modelo de programación lineal, van a ser lo mismo. Que la función no lineal va a ser en la función objetivo y que cada actividad que viole la suposición de proporcionalidad de la programación lineal tiene rendimientos marginales decrecientes. Entonces, esa condición es la que va a mostrar
los problemas que vamos a ver. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, una pequeña empresa tiene un portafolio de inversiones y se desea considerar 3 títulos o acciones para la inclusión en una cartera de inversiones. Entonces nosotros tenemos 3 tipos de inversiones, 1, 2 y 3. Uno que lo compra a 60, uno que lo compra a 40 y uno que lo compro a 50. Uno lo compro a 50. El rendimiento está en miles, ¿verdad? Bueno, ahí está el precio en miles igual el rendimiento. El riesgo lo tienen ahí cada uno, ¿verdad? Lo tienen ahí cada uno. 4 para el primero, 9 para el segundo y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos hacer pares de opciones, ¿verdad? Pares de opciones, ¿verdad? Uno con el 2, uno con el 3 y así sucesivamente, ¿verdad? El 2 con el 3 y hay un riesgo conjunto que tiene un valor ahí que ahí se lo dan, ¿verdad? La cantidad presupuestada para invertir es de $1 millón. El rendimiento mínimo esperado es de 300,000 colones. 300,000 colones. Y lo que nos piden es que resolvamos ese problema a través de programación lineal. De programación, perdón, no lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos, los riesgos se manejan de acuerdo al histórico. Entonces, si ustedes ven que esto es una relación entre rentabilidad y riesgo que no es lineal. Entonces, al no ser lineal, nosotros tenemos que buscar cómo programarlos no lineal, ¿verdad? Entonces, ve que nosotros vamos a tener 3 tipos de acciones. 3 tipos de acciones, ¿verdad? La 1, que va a ser la acción 1, X2, acción 2, y el número de acciones va a ser X3. Ve que nosotros ahí vamos a tener una combinación y ya las variables se le van a hacer cuadráticas y vamos a tener que combinar, digamos, algunos riesgos o algunas combinaciones que tenemos de las acciones. Entonces, las van a mantener siempre las mismas ecuaciones, ¿verdad? Van a mantener las mismas restricciones, eso no va a haber ningún problema, pero la función objetivo se va a convertir en ¿cómo se llama? No lineal. Entonces, en Solver vamos a ponerle no lineal. En vez de una programación lineal, vamos a pasarle una programación no lineal. Esto no es fácil. Les cuento que modelar solo con la experiencia se van haciendo. Y yo le puedo explicar 100 ejercicios y le sale uno que pueda tener alguna condición diferente. Pero todos van a mantener la misma estructura. La presentación lo que tiene es la utilización a través de resolución de Excel. Entonces nos dice cómo podemos ir montándola en Excel. Ok, pero vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y la próxima semana lo que vamos a hacer es, ya Julia no se va a asustar, vamos a entrar directamente a Excel. ¿Les parece? Está bien, profe.